Le damos la bienvenida aquí en Radiográfica a Verónica Gago. Ella es investigadora del CONICET y militante del movimiento Ni Una Menos. ¿Qué tal? Lucas Morinari, Leila Vitar, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Buen día. Bueno, a ver, son 9 años de ese Ni Una Menos y han pasado un montón de cosas. ¿Qué mirada tenés, Verónica, sobre el... A ver, es un fenómeno, ¿cómo definir también al Ni Una Menos? Yo creo que es un movimiento, ¿no? Que ha empezado, como contaban ustedes, como una manifestación de bronca, de indignación, decíamos en su momento un ya basta, ¿no? Paren de matarnos. Y digo, se ha sostenido 9 años, lo cual me parece que ya da la posibilidad de hablar de un movimiento, ¿no? Porque muchas veces se decía, bueno, fue algo espontáneo. Creo que lo interesante fue cómo se fue consolidando, complejizando, organizando y sosteniéndose, ¿no? Lo que no es fácil para un movimiento, digamos, con una estructuración muy plural, que es federal, eso me parece que también es importante, y que ha ido incorporando en su agenda de demandas, en su manera de hablarle a la sociedad y en su manera de ir pensándose a sí mismo como movimiento, una cantidad de cuestiones como, bueno, recién decían, este 3 de junio la principal cuestión es decir que lo de Barracas fue una masacre, que el lesbicidio de estas compañeras hay que nombrarlo así como lesbicidio, y a partir de eso, por supuesto, la cuestión del hambre, ¿no? Y de las crisis de los comedores, los despidos, es decir, me parece que lo interesante es cómo las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas intersex, se ha ido analizando y poniendo en la calle de un modo estructural, ¿no? Y entonces conectamos la crisis de la vivienda, la crisis de los salarios, la crisis de la inflación, y eso me parece que es lo que le ha dado fuerza, continuidad, vitalidad y sobre todo presencia política. Yo creo que hay que pensarlo y nombrarlo como un movimiento político. Tal cual. Verónica, buen día, acá te saluda Leila. ¿Y qué desafío, no? Marchar este año bajo un gobierno como el de Milei, que si bien, bueno, se ha marchado durante gobiernos que han sido abiertamente machistas, como el de Mauricio Macri, por ejemplo, el de Milei es otra cosa, ¿no? Se enorgullecen ellos de ser abiertamente machistas y misóginos. En este contexto, ¿cómo se tiene que dar la militancia feminista? Totalmente, me parece, como decís Leila, que ha sido un cambio cualitativo. Lo analizamos mucho cuando estábamos preparando el 8 de marzo, ¿no? Que era el primer 8 de marzo, el primer paro internacional feminista bajo un gobierno de extrema derecha. Y en ese momento creo que fue una contundencia en la calle muy importante que desbordamos incluso el cerco policial, y veníamos de escuchar a Milei en el foro de Davos señalizar al feminismo como movimiento de justicia social y por tanto como enemigo público, ¿no? Fue lo que dijo. Pero esas palabras, además de que ya las venía diciendo en su campaña, no pararon de reproducirse. Se la pasa hablando de las asesinas del pañuelo verde, no tiene... yo creo que tener a Milei como presidente es vivir con un golpeador, ¿no? Tenemos esa imagen de que cada día nos levantamos y estamos siendo agredidas, agredides y agredidos de mil maneras, en el territorio digital, en los medios de comunicación, pero también con las medidas concretas que está implicando este gobierno. Entonces, por un lado, me parece que es un escenario inédito a nivel de represión y criminalización de la protesta que estamos enfrentando y que, por supuesto, afecta al movimiento feminista. En segundo lugar, estamos viviendo el desmantelamiento absoluto, completo, de todas las políticas públicas que tenían que ver con algún tipo de protección frente a las violencias por razones de género. Pero además la crisis económica, financiera brutal que está afectando especialmente a las mujeres, especialmente a los hogares monomarentales, especialmente a las compañeras que tienen a su cargo los comedores y los merenderos, y especialmente, bueno, a las trabajadoras más precarizadas. Digo, soy como investigadora del CONICET,
por supuesto que estamos en pie de lucha, estamos como parte de los organismos estatales que están siendo amenazados, pero digo, hay una urgencia de las trabajadoras de la economía popular, que me parece que es también el eje protagónico de este 3 de junio. Así es. Y también quería preguntarte, porque bueno, inclusive desde nuestras propias filas a veces señalan al feminismo como el problema, o por culpa del feminismo perdemos elecciones, o la agenda de minorías y demás. ¿Cómo dar ese debate también puertas adentro? Me parece clave, eso viene siendo así desde la campaña electoral del año pasado. Me acuerdo cuando que trabajamos muchísimo, ¿no? Haciendo campaña, haciendo movilizaciones, incluso en ese momento se decían que eran contraproducentes hacer movilizaciones feministas, cuando creo que tuvimos bastante que ver con la remontada en su momento de los votos. Me parece que hay un vector de remasculinización, repatriarcalización en todos los sectores políticos, no solo lo que es la extrema derecha, también en sectores progresistas, en sectores nacional populares, vemos una remasculinización que me parece que es parte de la atmósfera, digamos, conservadora en la que estamos viviendo, y me parece un problema muy fuerte. Primero porque se pone a los feminismos como chivo expiatorio, ¿no? y objeto de culpabilización de derrotas que son muy profundas y que, bueno, una vez más encuentras a un movimiento como el movimiento feminista como la excusa perfecta para no hablar de otras cosas, ¿no? Y en segundo lugar, creo que hay una dimensión también de cómo los feminismos han impactado en ciertas estructuras, ¿no? Partidarias, organizativas, que ha sido muy fuerte en términos de discutir la jerarquía, discutir las lógicas de funcionamiento, los machismos, etcétera, que ahora viene con una especie de vuelto, ¿no? De aprovechamiento de este momento reaccionario para hacer una devolución de ese tembladeral de jerarquías que ha impulsado los feminismos. Entonces, me parece que hay algo ahí que trabajar, que discutir abiertamente, y me parece sobre todo que en Argentina, cuando la dimensión del movimiento feminista es un movimiento fuertemente popular, fuertemente arraigado en las organizaciones sociales, en redes de base, me parece que desconocer eso es doblemente peligroso, ¿no? Porque, bueno, creo que es una singularidad bastante importante de Argentina, que es el arraigo que tienen los feminismos. Tal cual, y entre las jóvenes, ¿no? También, porque en su momento, bueno, surge entre las chicas, las más pibas, digamos, 16, 15 años, que inclusive muchas empiezan su militancia a partir y desde el feminismo. Y estamos en un momento donde el foco está puesto también en las juventudes, ¿no? En estos jóvenes libertarios que hoy se sienten tan identificados con Milei. Digo, también tiene mucho que aportar desde ese lugar el feminismo. Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí, bueno, hay una cuestión que es, nosotras con Lucy Caballero lo veníamos planteando hace varios años del momento del macrismo, cuando querían reemplazar la educación sexual integral por educación financiera en las escuelas. Ahí ya veíamos un síntoma de por dónde iba esa disputa con las juventudes. Y me parece que en este momento, cuando empezamos a hablar de, bueno, la tendencia a los juegos y a las apuestas en plataformas, de cómo hay una, digamos, interpelación de lo financiero en los jóvenes frente a la crisis del trabajo, frente a una inflación que te come los pocos ingresos que podés tener o que podés hacer, y cómo se está imponiendo esta dinámica de lo financiero como una dinámica de subjetivación política, digamos así, a la vez que se retira, ¿no? La discusión de educación sexual integral, me parece que es algo a trabajar urgente, porque ahí le están proponiendo, sobre todo a los pibes varones, una manera, digamos, de organizar sus inseguridades vía la cuestión financiera, y no podemos regalar eso, no podemos regalar eso. Por eso, como decías, lo de las pibis en las escuelas es fundamental. Hay que trabajar y dejar de poner clichés, ¿no? De, bueno, ya son todos libertarios, la juventud está perdida, ese tipo de cosas que también creo que son parte de abonar una atmósfera conservadora.
Verónica, contanos la actividad que va a haber en el día de hoy, hora, todo lo que va a pasar. Sí, a partir de las 4 se va a estar haciendo movilización y concentración en el Congreso de la Nación, aquí en Buenos Aires. Hay también, movilizaciones y concentraciones en todo el país, ¿no? Pero aquí va a ser frente a Congreso. El reclamo es rechazo absoluto a la ley Bases y al DNU vigente. Esa es, decimos, la estructura del saqueo, ¿no? Entonces es fundamental para nosotras manifestarnos frente a Congreso. Lo vivimos también como una anticipación de la movilización del 12, cuando se trate la ley en el Congreso. Por eso se decidió en Asamblea marchar a Congreso. Y a las 5:30 va a haber la lectura de un documento consensuado en las organizaciones en la Asamblea. Va a haber, por supuesto, un homenaje a Norita Cortiñas de parte de quienes estemos allí, y además va a haber un montón de intervenciones gráficas, ¿no?, en la calle, muchas vinculadas a la imagen de Norita. Y bueno, y ahí estaremos ocupando la calle una vez más. Te agradecemos la charla, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo y muchas gracias y nos vemos pronto. Muy bien, ahí pasaba Verónica Gago, integrante del movimiento Ni Una Menos e investigadora del CONICET.